Bueno, buenas tardes a todos los hermanos. Sean bienvenidos una semana más a un nuevo estudio del libro de los espíritus. En este caso, estoy muy complacido ya que eh, tenemos a un amigo de la casa, como la mayoría de las personas que hemos tenido de invitados, ¿no? Pero hoy tenemos un amigo muy querido de Puerto Rico, nuestro hermano Félix Algarín. Para los que no conocen, el hermano Juan Félix, bueno, es espírita de nacimiento. Eh, bueno, ha participado como articulista en el anuario por mucho tiempo, por muchos años, al lado del hermano Alipio. Es militante del movimiento espírita puertorriqueño, muy activo, o sea, un trabajador por el movimiento en Puerto Rico y bueno, hace un trabajo social muy bonito del cual le vamos a pedir luego que nos comente. Ha participado en varios congresos espíritas en Puerto Rico, en La Habana. Este, ha hecho un ensayo, un libro muy bonito, que es la recopilación de varios artículos que he publicado en el anuario, ¿no? Entonces hizo la compilación e hizo un libro muy bonito. Y ayer le comentábamos que en confianza, pues que ya es hora de que saque la segunda edición porque los anuarios van a ir saliendo y bueno, él va a seguir aportándonos todo ese conocimiento en los anuarios, ¿no? Entonces, antes de darle la palabra a nuestro querido Juan Félix, como acostumbramos en todos Sí, lo los tiene un estudios momento. del libro de los espíritus que hacemos los domingos, Que lo digamos. le vamos a pedir a uno de nuestros hermanos participantes, en este caso vamos a pedirle a nuestra hermana Inírida Francia, que por favor nos ayude, haga el honor de hacer la oración inicial y luego bueno, damos la palabra al hermano Juan Félix para que haga una breve presentación y sobre todo que nos hable primero de quién es Juan Félix, pues, para que los que no conocen tengan el placer de conocerlo como nosotros, y luego que nos hables un poquito del trabajo social que él hace allá en Puerto Rico, un trabajo tan lindo y que merece ser divulgado, y bueno, ya luego entramos en materia, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, Inírida, Mira, la, silenciar. la palabra para que nos ayudes con la oración inicial. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a todos en este estudio del día de hoy. Elevemos nuestro pensamiento, como es de costumbre, para rogarle al Padre Todopoderoso su permiso, también al Maestro Jesús, nuestros guías y protectores de nuestras casas espíritas, para que nos intuyan en el día, en esta tarde, mejor dicho, para que nos inspiremos y podamos recibir de lo alto toda la inspiración necesaria para el mejor esclarecimiento del tema que vamos a tratar en el día, en esta tarde. No sin antes pedir por todas las personas del mundo entero, en especial aquellas que sufren, los que están en los hospitales, cárceles, en las calles, los que viven una agonía producto de las drogas, del licor, y por todos los seres que desconocen de estas verdades, para que despierten su conciencia y puedan descubrir quiénes son verdaderamente. Hijo del Padre, espíritus eternos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder de los cielos y la gloria, Padre mío, por los siglos de los siglos. Amén. Queda abierta la sesión en nombre del Padre, de nuestro Maestro Jesús y de los buenos espíritus que siempre nos acompañan. Adelante. Gracias, Inírida. Bueno, hermano Juan, es suya, como dirían nuestros hermanos en Brasil, es suya la palestra. Hola, muy buenas tardes para todos. Como acostumbramos a decir en el Café con el Evangelio todas las mañanas, buenos días a los que nos ven de día, buenas tardes a los que nos ven de tarde, buenas noches a los que nos ven de noche. Me gustaría antes que todo saber si se está escuchando bien. Debo asumir que sí, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, pues agradezco a Dios Todopoderoso la oportunidad que me brinda de estar esta tarde compartiendo con ustedes en esta actividad de una institución a la que amo mucho, Mensaje Fraternal, y que me une en unos lazos de amistad, de hermandad y de mucho amor con nuestro hermano Alipio González, con quien colaboramos a lo largo de tantos años como su discípulo y su amigo, ¿verdad? En el Anuario Espírita, realizando algunos artículos que nos asignaba y que con mucha benevolencia, con mucha bondad y con mucho amor tuvo a bien publicarlos para, ¿verdad? Mi satisfacción. He aprendido mucho del hermano Alipio. Y lo más importante de mí es que hoy vengo aquí no como maestro, porque nuestro único maestro es Jesús de Nazaret y nuestros mentores espirituales. Vengo aquí como condiscípulo de clases de todos ustedes, como un compañero del camino que también está buscando la verdad, la autorrealización, que estamos buscando el reino de Dios dentro de nosotros, tal como nos lo prometió Jesús de Nazaret. Y que el maestro, el profesor Gipsiro, nos ha asignado una tarea de unas preguntas del estudio muy serio que se viene haciendo aquí todos los domingos del libro de los espíritus. Y que venimos con la mejor intención de hacer nuestra aportación y que rogamos, ¿verdad?, la benevolencia de todos y la colaboración de todos para que esta clase quede lo mejor posible. Sensibilizado por esa bella oración que se acaba de hacer. Nos suscribimos a esas palabras y sabemos que los mentores espirituales nos acompañan en este momento y acompañan a cada uno de ustedes que está atendiendo este estudio, no importa el día, no importa la hora, no importa el lugar, no importa la circunstancia. Si usted se conecta a este mensaje, benefactores espirituales de esta casa, máter del espiritismo latinoamericano, Mensaje Fraternal, estarán en sintonía con usted y ayudarle a elevar su pensamiento para que sus súplicas, sus ruegos, sus necesidades sean atendidas por el plano espiritual. Acá en Puerto Rico estamos realizando una labor, como nos pide el hermano Gipsiro que contemos, con los amigos sin hogar, con las personas que no tienen hogar. Estamos prácticamente aprendiendo de una institución que lleva muchos años, iniciativa comunitaria, realizando esta labor, y estamos saliendo a la calle haciendo rondas nocturnas. En cada ronda pues podemos atender entre 60 y 120 personas, dependiendo la noche, donde se le comparten algunas cosas para sus necesidades más apremiantes, materiales, incluyendo sopa caliente. Pero lo más importante es el atendimiento fraterno, para crear un diálogo, para crear un puente, para crear una esperanza. Esta institución logra por lo menos que cada año 600 personas salgan de la calle y puedan rehacer su vida fuera de esa condición de sin hogar. Nosotros ya hemos tenido muchas experiencias muy bonitas al respecto y seguimos trabajando con ellos, aprendiendo, porque todo esto se hace bajo una
óptica científica, se hace con médicos, se hace con terapistas. Hay instituciones respaldando, por ejemplo, para la desintoxicación de adictos, etcétera, etcétera. Y con unos programas ya establecidos y con unos resultados muy alentadores. Así que estamos en esa labor y nos hemos dado cuenta, para los compañeros espíritas que han leído las obras de André Luis, principalmente Nuestro Hogar, porque esas expediciones que van al umbral, pues son reales y se hacen en este mismo planeta. Hay expediciones como esas, tal como André Luis las cuenta, y se va al umbral, porque el umbral empieza aquí, en el mundo encarnado. Ya André Luis lo había dicho, y hay espíritus que empiezan a vivir en el umbral desde que están encarnados. Hemos ido allí, hemos tenido muchas experiencias extraordinarias de carácter espiritual, que algún día las contaremos. Y lo más importante al decir esto es que quisiera decirle a cada uno de ustedes que cada vez que encuentren en su camino a una persona sin hogar, por lo menos pregúntele el nombre, salúdelo. Usted va a ver cuando usted le diga cómo te llamas, cómo ese rostro se ilumina, porque son personas que son parrias en la sociedad, que han perdido nombre, han perdido estatus de humanidad. Y cuando usted le da importancia y empieza por preguntarle el nombre, el rostro se ilumina. De ahí en adelante, lo que usted puede hacer por ellos, sabe que esa gente está en los más pequeñitos de los que hablaba Jesús, cuando nos dijo, porque cuando atendiste a mis hermanos más pequeños, a mí también me atendiste. Y es tanto lo que podemos hacer con tan poco, que quisiera que estas palabras iniciales sirvan de estímulo para eso. No quisiera comenzar sin antes, perdón, enviarle un abrazo enorme a doña Ana, a la familia de don Alipio, a todos los hermanos de Mensaje Fraternal, de Victoria, de Maracay, de Barquisimeto y de toda esa zona extraordinariamente preciosa de Venezuela que recorrimos con el hermano Alipio, que sepan que los llevamos en nuestro corazón y que albergamos siempre, siempre, siempre la esperanza de un día no muy lejano volver a estar unidos, volver a estar recorriendo esa tierra maravillosa, hablando sobre la vida futura, sobre Kardec, sobre el espiritismo, sobre el reino de Dios, sobre la tierra y el reino de Dios en nuestros corazones. Yendo ya directo a la lección, quisiera hacer 2 láminas de introducción antes de partir para las preguntas que comienzan en la 166, que es la asignación que tenemos. En la mañana del 18 de abril del 1857, un sábado, una mañana fría de un sábado, en París, en la librería del señor Dentu, en el Palacio Real, se abren las cajas que contenían los primeros ejemplares del libro de los espíritus. Y uno de esos primeros ejemplares del libro de los espíritus va a dar a la mano de Camilo Flammarion, que vino a ser un extraordinario científico y un defensor del espiritismo a ultranzas, y que en la plena juventud conoció el espiritismo de la mano de este libro maravilloso, de su primera tirada, su primer ejemplar, en el primer día. Y este libro es muy importante, este hecho, porque al publicarse el libro de los espíritus, que es el libro que se analiza en esta serie de trabajos, de estudios, los domingos, el Mensaje Fraternal, al publicarse este libro se divide en 2 las aguas. Es un libro de esos que parte las aguas, que crea un antes y un después, sobre todo de las creencias religiosas, de la espiritualidad, de todo lo relativo a la teología y a las creencias de Dios que los hombres han tenido. Todo eso tiene un antes del libro de los espíritus. Un antes que está marcado desde la superstición, desde la ignorancia, desde las creencias, desde la fe ciega,
desde los dogmas, desde la imposición de la fe, desde la arbitrariedad, utilizando la fe para dominar políticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y un después del libro de los espíritus, porque el libro de los espíritus viene inspirado por un movimiento intelectual que está muy de moda en ese momento en París, y es el modernismo, es el movimiento que impulsó Voltaire. Allan Kardec, el escritor del libro de los espíritus, Hipólito León de Niza-Ribaí, su nombre de pila, conocido por el seudónimo de Allan Kardec, es un hijo de Voltaire, es un hijo de los enciclopedistas, es un hombre moderno, es un hombre del siglo XIX, de la modernidad, un hombre que no acepta nada por dogma, por fe ciega, porque sí, porque hay que creerlo. Es un hombre que utiliza la razón como su herramienta de investigación. Y eso es lo más importante que tenemos que comprender, o una de las cosas importantes que tenemos que comprender para poder entender todo el libro de los espíritus y para poder entender particularmente las preguntas que vamos a discutir en este momento. Esto que yo estoy tratando de decir, el profesor Herculano Pires lo ha resumido en un párrafo maravilloso que lo leemos a continuación. Dice: por lo demás, refiriéndose a Kardec, y en el momento en que Kardec investiga y publica el libro de los espíritus, y esto lo escribió cerca del centenario, para los primeros 100 años del libro de los espíritus. Por lo demás, nunca ha habido un diálogo como este. Jamás un ser humano se inclinó con toda la seguridad del hombre moderno sobre el borde del abismo de lo incognoscible para interrogarlo, escuchar sus voces misteriosas, contradecirlo, discutir con él y por último, arrancarle sus más íntimos secretos. Sí había habido revelación en todas las sociedades. El ser humano había recibido revelación del mundo espiritual, creyendo que sean espíritus, creyendo que eran los dioses del Olimpo o lo que su teología, su creencia le dijera. Sí, todas las sociedades habían recibido, pero precisamente habían recibido y habían aceptado, acatado. Pero en este momento, Allan Kardec se da cuenta de que aquello que dice el evangelista Juan en su carta, de interrogar primero al espíritu, a ver si es de Dios, es importante, porque lo primero que Kardec se dio cuenta es que todos los espíritus no tienen el mismo grado de inteligencia ni de desarrollo moral, y que el mundo espiritual está poblado por la misma cantidad y cualidad de seres que está poblada la tierra. Y el que es bueno aquí es bueno allá, y el que es un tirano aquí es un tirano allá, el que es torpe aquí es torpe allá, el que es mentiroso aquí es mentiroso allá. Así que es importante primero aquilatar con qué espíritu estamos hablando, como decía el apóstol Juan, ver primero si ese espíritu es de Dios. Y dándole toda la formalidad y la seriedad a la investigación, Kardec interrogó las voces, las contradijo, discutió con ellas y por último le arrancó sus más íntimos secretos. Cuando termina la obra, en la conclusión, Kardec nos dice, tratando del espiritismo, su fuerza reside en su filosofía, en el llamado que hace a la razón y el buen sentido. Ahí es donde está la fuerza del espiritismo, según Kardec nos lo dice. No en las grandes revelaciones recibidas, porque repetimos, ¿qué sociedad no había recibido revelaciones de dioses, de espíritus, etcétera? Sino que estas
están codificadas de una manera que hacen el llamado a la razón y al buen sentido. Resisten el análisis, resisten el análisis de la razón. Para continuar diciéndonos en la publicación del Evangelio según el Espiritismo, que solo es inquebrantable aquella fe que pueda mirar frente a la razón en todas las edades de la humanidad. Fíjese en la expresión, mirar frente a frente, mirar cara a cara. He visto otras traducciones. Mirar cara a cara a la razón en todas las edades de la humanidad. Así que Kardec, como buen heredero de Voltaire, de los enciclopedistas, que en un momento dado, en el derroche que vino después de la Revolución Francesa, llegaron a coronar la razón, hacer una coronación de la razón, indicando que ellos no iban a servir a ningún otro rey que no fuera la razón. Kardec la utiliza aquí con mucha prudencia, en este caso con mucha sabiduría, como una herramienta para aquilatar todo lo que los espíritus le fueron diciendo, y de esa manera el poder codificar de una manera que resista el llamado a la razón y al buen sentido esta doctrina bendita que todos amamos y que es el espiritismo. Entonces vamos a repasar brevemente, si nos lo permiten aquí los amigos, vamos a repasar brevemente una lección que ya se cubrió aquí, que es la de los atributos de Dios. Por una parte, tenemos que Kardec va a examinar todo esto con un criterio del hombre de la modernidad, que no tiene reparo en preguntar, no tiene reparo en hacer la pregunta concisa y precisa, necesaria, y de seguir preguntando, y de discutir, como dice Herculano Pérez, como lo vemos en algunas repreguntas. Inclusive vemos cómo hasta los espíritus parecen responderle ya con cierto aplomo de que estás insistiendo mucho, porque él lo hace a propósito, para cerciorarse de que no hayan medias verdades, de que no hayan cosas cabos sueltos, porque el espiritismo se caracteriza porque habla sin alegorías, con toda claridad. Y entonces Kardec empieza el libro de los espíritus por la gran pregunta, ¿qué es Dios? Que es revolucionaria, ya lo han discutido aquí. No pregunta quién, sino qué es Dios. Y los espíritus le dicen, mira, no busque más allá de la respuesta que te hemos dado, porque te vas a perder, te vas a creer que sabes cuando no sabes nada, porque te falta un sentido para comprender la realidad de Dios. ¿Qué sucede? Deepak Chopra, en el siglo pasado, publicó un libro extraordinario, así que sé yo, algunos 20 y tantos años, que se llama Conocer a Dios. Y el gran ícono de la espiritualidad moderna del siglo XX, Deepak Chopra, decía en ese libro y dice que la frontera que tiene el ser humano para conocer a Dios es su propio cerebro, porque nadie, mientras sea un espíritu encarnado, puede visualizar, vislumbrar algo más allá de la capacidad cerebral que tiene el ser humano. Y por lo tanto, él analizó que el cerebro tiene X número de respuestas, y cada una de esas respuestas clasifica de Dios. No tenemos tiempo para discutir el libro de Deepak Chopra, que lo recomiendo, es interesantísimo. Y que la primera respuesta es la de huir, por ejemplo. Cuando hay un peligro, pues tenemos que huir. Y entonces eso hace que las sociedades primitivas tengan una visión de Dios de ese momento. Pues los espíritus se lo estaban diciendo a Kardec, le van a decir, mira, no vayas más allá porque te falta. O sea, más allá de tu cerebro, de la capacidad del cerebro más brillante que puede existir, de ahí en adelante nadie puede ver más mientras esté encarnado de lo que es Dios. Pero Kardec sí pudo, utilizando la razón, el mecanismo de la razón y el diálogo con los espíritus, Kardec pudo determinar 6 atributos de Dios. ¿Y por qué esto es importante traerlo en este momento? Porque todo el resto de las noticias que hay en el libro de los espíritus, Kardec las va a confrontar contra estos 6 atributos de Dios. Y si su
capacidad de razonamiento que era elevadísima, tanto que Camilo Flammarion, del que ya hablé, lo llamó al despedir el duelo el buen sentido encarnado, el sentido común encarnado. O sea, Kardec era extraordinariamente racional. Si con ese razonamiento la noticia que le daban los espíritus no concordaba, contradecía, advenía en contrario a uno de estos atributos de Dios, Kardec no la podía y no la aceptaba. Seguía preguntando, repreguntando, hasta que llegara al secreto, como decía el Herculano Piri, arrancarle los secretos y hasta ver exactamente cuál es la respuesta adecuada. Porque ninguna de esas noticias en las 1019 preguntas del libro de los espíritus y de toda la codificación después puede contradecir estos seis atributos de Dios. Que ya ustedes lo saben, los discutieron, yo no los voy a discutir aquí, pero Dios es eterno. Si hubiese tenido principio, pues, o salido de la nada, pues no sería Dios, porque habría algo anterior. Dios es inmutable. Si tuviese sujeto a los cambios, como las leyes que rigen el universo, no tendrían, las leyes que rigen el universo no tendrían estabilidad. Dios es inmaterial. Esto significa que su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia, incluyendo la definición ya que vino posterior con Einstein, que la materia no es otra cosa que la energía condensada. De otro modo, no sería inmutable porque toda la materia se transforma. Dios es único. Si hubiera muchos dioses, no habría unidad de miras ni unidad de poder en el ordenamiento del universo. Quinta, es todopoderoso porque es único. Si no tuviese el poder soberano, habría algo más poderoso que él y ese otro que fuera más poderoso que él sería Dios. Y finalmente, Dios es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las más pequeñas como en las más grandes. Esa sabiduría no da lugar a dudas acerca de su justicia y de su bondad. Así que todas las noticias que vamos viendo, que dan los espíritus, tienen que ir contra estos atributos. Y por eso vimos que cuando los espíritus nos hablan de qué está compuesto el universo, nos dicen que está Dios, están los espíritus y la materia. De tal manera que Dios y los espíritus no son materiales. O sea, en otras palabras, Dios no es material. Si los espíritus le hubiesen dicho que todo está hecho solo de materia, ya estaba en contrariedad con el punto 3. Y probablemente eso era lo que hacía Kardec, repreguntar y repreguntar, y por varios medios diferentes, hasta dar con las preguntas precisas y exactas. Así que tenemos aquí dos instrumentos en la mano de un hombre maravilloso, un hombre notable por su inteligencia, por su moral, por su preparación, con las cuales enfrentó este maravilloso reto de interrogar la espiritualidad de la manera que lo hizo y de traer este libro que, como dijimos anteriormente, es un libro que se puede hablar de un antes y un después en todo lo relacionado a la espiritualidad, a Dios, a la relación del hombre con la criatura, antes y después del libro de los espíritus. Dicho esta pequeña introducción, vamos entonces al capítulo 4. Pluralidad de las existencias de la reencarnación. Nos gustaría si alguien nos ayuda leyendo la pregunta. Esta pregunta, la número 166, se subdivide en otras repreguntas también. Así que si alguien nos puede ir ayudando a leer la pregunta, pues nos ayuda bastante aquí a hacer el estudio. Yo no veo a nadie, así que Gipsiro, si ve a alguien, nos puede ayudar. Esa es vamos a, yo lo voy a ayudar en esta y bueno, luego le damos a los participantes que nos vayan complementando, ¿no? La 166 dice así: ¿cómo acaba de purificarse el alma que no alcanzó la perfección en la vida corporal?
¿Cómo acaba de purificarse? Y aquí lo primero que subrayamos es acaba de purificarse. El concepto de purificación es un concepto muy importante y que se va a repetir a lo largo de toda la codificación, a lo largo de toda la codificación. En el libro de los espíritus, en innumerables preguntas y repreguntas, en el libro de los medios, en el libro del evangelio, en toda la codificación, porque ese es el propósito. Como estudiamos anteriormente en las preguntas anteriores, el espíritu es creado sencillo e ignorante. Y para que el espíritu camine, como lo vamos a ver más adelante, se le impone la existencia corporal para que el espíritu vaya desarrollándose. En ese desarrollo vamos cometiendo aciertos y desaciertos, y los desaciertos que cometemos tenemos entonces que librarnos de las impurezas. A la misma vez que vamos desarrollando la parte intelectual y la parte moral, que son las dos alas con las que vuela el espíritu. Espiritistas, amaos, es ahí el primer mandamiento, instruíos, es ahí el segundo, nos ha dicho el Espíritu de verdad en el capítulo 6 del Evangelio. Pues el amaos es la parte moral, el instruido es la parte intelectual. Son las dos alas con las que el Espíritu se va desenvolviendo. Y en la medida que vamos desarrollando eso, tenemos que irnos purificando. Y esto lo vemos en diferentes instancias. Por ejemplo, el propio Jesús en Mateo 5:48 nos dijo: sed perfectos, como vuestro Padre Dios es perfecto. El capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo se titula de esa misma manera y cubre muy bien este tópico completo. En las bienaventuranzas, Jesús nos dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, veremos a Dios, lo que eso signifique, ¿verdad? Cuando estemos allá, porque desde ahora no podemos vislumbrar qué significa eso. Pero será y es reservado para los limpios de corazón. Esto lo dijo Jesús en Mateo 5:8 y en el capítulo 7 del Evangelio según el Espiritismo se dedica completo a esta bienaventuranza. Y esta bienaventuranza de Jesús viene del Salmo 24. Ya el salmista nos decía: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Así que vemos, lo vamos a ver a lo largo de toda la codificación, que tal como Jesús nos invitó a ser perfectos, ese es el propósito de la evolución del espíritu. Y vamos a ver que en la medida que el espíritu va desarrollando esa purificación, ese perfeccionamiento, ese mejoramiento, poco a poco, existencia tras existencia, y no solamente existencia tras existencia, día tras día, siendo hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, vamos desarrollando la percepción, vamos desarrollando la intuición, vamos desarrollando la mediunidad. Los que son portadores de mediunidad ostensiva se va desarrollando. Vamos desarrollando mayor energía magnética. O sea, nuestro campo vibracional magnético se va depurando con mayor cantidad y mayor calidad de energía que podemos donar a través de los pases, de los pensamientos, de las oraciones. Y lo más importante, va mejorando nuestra relación con los buenos espíritus. De la medida que vamos evolucionando, vamos caminando y nos vamos purificando, vamos haciéndonos acreedores, amigos de más alta jerarquía y elevación espiritual, amigos amorosos, amigos benefactores que nos llevarán de la mano en esa ascensión. Como decía el ilustre maestro León Denis: siempre adelante, siempre más alto, siempre más lejos. La respuesta del espíritu de verdad o del equipo del espíritu de verdad. ¿Cómo se acaba de purificar? Fíjese el verbo que utiliza: soportando la prueba de una nueva existencia. Nosotros los encarnados estamos tan maravillados, ¿verdad? Y con nuestra encarnación, que es maravillosa, es fantástica. Y gracias al Señor tenemos un instinto de conservación para que no seamos desertores. Pero los espíritus puros con los que se comunicaba Kardec estaban claros que la encarnación es una prueba que se tiene que soportar.
Es una prueba difícil, es una prueba muy dura para el espíritu. Aún para aquellos que estén en mejores condiciones, sigue siendo una prueba dura. Imagínense para los amigos como los que hablábamos ahorita, que están sin hogar, que están en las calles, para los amigos que viven en poblaciones que no tienen agua, que no tienen comida, para esos padres que se acuestan en la noche con hambre porque el pedacito de pan, el mendrugo de pan que tenían, lo compartieron con sus proles. Es una prueba muy dura que hay que soportar. Y repito, aún las personas que mejor lo pasan, pues mire usted, nada más piense que después que ya usted es un espíritu desarrollado, vuelve a la infancia otra vez a echar dientes con fiebre, con las molestias, aprender a caminar, aprender a hablar, a soportar a las abuelas y a todo el mundo haciéndole niñerías, a pasar otra vez por la adolescencia, donde se adolece de tanto. Es una prueba para luego, si termina el ciclo de la vida, terminar en la decrepitud del cuerpo, con dolores en todas partes, con muchas cosas. Así que miremoslo por donde miremos, es una prueba difícil que hay que soportar. Y la próxima, la 66A. ¿Cómo realiza el alma esta nueva existencia? ¿Acaso? ¿Acaso por su transformación como espíritu? Ok, aquí muchas gracias. Aquí vemos precisamente cómo Kardec repregunta al mundo espiritual. Ya el espíritu le dijo que soportando una nueva existencia, pero Kardec insiste, Kardec quiere dejar meridianamente claro que esa existencia no es en la vida espiritual, esa existencia no es como espíritu errante. Y le hace la pregunta, ¿cómo realiza el alma esta nueva existencia? ¿Acaso por su transformación como espíritu? Cuando le dice como espíritu es libre de la materia. Y entonces volvemos aquí al concepto de purificación. Es indudable que purificándose el alma sufre una transformación. Ese es el objetivo, es indudable. Pero para lograrlo le es necesaria la prueba de la vida material. Ningún espíritu puede adelantar sino en la sucesiva cadena de existencias materiales por vía de la reencarnación. Es necesario. Próxima pregunta, la 66B. El alma tiene, pues, muchas existencias corporales. Kardec entonces le pregunta directamente. Ya nosotros podíamos inferir eso de las respuestas, pero fíjese cómo Kardec no da paso a que queden dudas. El espiritismo, si de algo Kardec vivía orgulloso, es que el espiritismo no habla con alegorías. El espiritismo habla claro, a la razón, al buen sentido. Por eso pregunta, repregunta, para que todo quede meridianamente expuesto y claro. Y los espíritus le dicen que sí, todos nosotros pasamos por muchas existencias físicas. Los que dicen lo contrario pretenden que os mantengáis en la ignorancia en la que ellos mismos se encuentran. Ese es su deseo. La pregunta, ¿el alma tiene pues muchas existencias corporales? Muchas existencias encarnadas. Y acuérdese de lo que hablaba Fabio, el hermano Fabio, que desde aquí le mandamos saludos en la lección pasada, que Kardec es muy meticuloso cuando habla de espíritu. ¿Acaso por su transformación como espíritu? Si habla de espíritu, es en la erraticidad. Cuando habla de alma, ya el alma es cuando está unida al cuerpo. Y aquí lo vemos claramente como los distingue en estas dos preguntas. Y entonces yo le pregunto a ustedes, ¿de quién estarían hablando los espíritus cuando le dijeron a Kardec los que dicen lo contrario? O sea, los que niegan que haya muchas existencias físicas, pretenden que os mantengáis en la ignorancia. ¿A quién creen ustedes que se referían los espíritus con esa respuesta? A la iglesia. A la iglesia. ¿A quién más? Gracias. Creo que fue Alina Barbosa, ¿no? Sí.
Gracias, Alina, bienvenida, un abrazo. Igual. A la iglesia, ¿a quién más? Que de hecho sí. ¿A quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Pues seguimos. Sí, a la iglesia que niega la reencarnación, y eso podemos hablar en las preguntas y respuestas bastante en la próxima parte, ¿verdad? De los comentarios podemos abundar sobre eso. Pero tengamos en cuenta también que el espiritualismo inglés no recibió toda la información de la doctrina. No le fue revelada la doctrina completa. Y mientras en ese periodo histórico muchos espiritualistas de la parte inglesa no aceptaban la reencarnación. Y no todos los espíritus que se comunicaron con Kardec también aceptaban la reencarnación. Y entonces, esto fue uno de esos puntos que más trabajo le dio a Kardec para analizar y aceptar. Acuérdense que Kardec viene de Pestalozzi, viene de una familia católica, viene de estudiar las escrituras, la moral, todo eso fue preparado. Pero esto es totalmente novedoso porque tal como nos dice la hermana Barbosa, la iglesia estaba en contra de estos principios. Hay mismos espíritus que no tenían la información completa y no la revelaban. Y aquí en esta respuesta, los que te dicen lo contrario incluye a la iglesia, incluyen a muchos espiritistas de la época que no recibieron la codificación, no recibieron la revelación completa, y a propios espíritus que desde su ignorancia pretenden que os mantengáis en la ignorancia en la que ellos mismos se encuentran. Entonces, y ese es su deseo, nos dice aquí también. Entonces, esa es una realidad que Kardec tiene que enfrentar, y es una de las cosas que más trabajo le dio que le aceptaran también de la doctrina espiritista. Las noticias sobre la reencarnación. Vamos a la última pregunta, a la última repregunta. Parece resultar de este principio que el alma, después de abandonar un cuerpo, toma otro, es decir, que se reencarna en un nuevo cuerpo. ¿Es así como debemos entenderlo? Y la respuesta de los espíritus, sencilla, es evidente. O sea, es lo que te acabo de decir, es lo que hablábamos ahorita, que a veces los espíritus ya de tanta pregunta y repregunta cierran de una manera bastante contundente, que a veces parece quererle decir a Kardec, mira, no sigamos preguntando y repreguntando. Es evidente. Así que esa pregunta final, pues resume la revelación. Parece resultar de este principio que el alma, después de dejar el cuerpo, toma otro, es decir, se reencarna en uno nuevo. Es evidente. Ahí está la noticia de la reencarnación en el libro de los espíritus. Vamos a la próxima pregunta. Y también para agregar, hermano Juan Félix. Saludos, Cirilo, un abrazo. ¿Cómo está? Tanto como hombre o como mujer. Perdóneme. Que también el espíritu podría reencarnar como hombre o como mujer. Sí, correcto. Una nueva reencarnación. Eso es correcto. Un abrazo, Cirilo. Qué bueno estar aquí contigo. Con usted. Perdone la confianza. Tranquilo, estamos en casa. Somos Gracias. hermanos todos, hermanos. Gracias. La pregunta 167. ¿Cuál es el objeto de la reencarnación? ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? La respuesta es la expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad, sin lo cual, ¿dónde estaría la justicia? Y el dónde estaría la justicia, subrayado aquí en verde, es lo que encierra de verdad el gran pensamiento de Kardec. Pero antes de analizar esto, vamos a pasar y a retomar la pregunta 132, que ya es una pregunta harta discutida aquí por todos ustedes hace ya algunas lecciones atrás.
¿Alguien no la puede leer? Ok, yo la leo. Gracias. ¿Cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? ¿Puede leernos la respuesta también, por favor? Sí. Dios se le impone con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros una misión. No obstante, para alcanzar esa perfección, deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En eso consiste la expiación. La encarnación tiene también otro objetivo, que es poner al espíritu en condiciones de afrontar la parte que le toca en la obra de la creación. Para cumplirla, el espíritu toma en cada mundo un instrumento en armonía con la materia esencial de dicho mundo, a fin de ejecutar allí, desde ese punto de vista, las órdenes de Dios. De ese modo, al participar en la obra general, también adelanta. Viene después el comentario. Sí. La acción de los seres corporales es necesaria para la marcha del universo, pero Dios, en su sabiduría, ha querido que en esa misma acción ellos encontrasen un medio de progresar y aproximarse a Él. Así, por una ley admirable de su providencia, todo se eslabona, todo es solidario en la naturaleza. Fantástico. Mire, gracias, Alina. Esta pregunta merece un seminario completo. Y ya ustedes la discutieron aquí, yo la estoy trayendo porque para poder entender cuál es el objeto de la reencarnación, teníamos que recordar cuál es el objeto de la encarnación. Dios se la impone, eso es lo primero. O sea, la encarnación es impuesta. En el estado primitivo del espíritu, el espíritu no tiene capacidad para escoger. Así que los mentores espirituales lo llevan de la mano y le imponen la reencarnación con el objetivo que ya hemos dicho de llegar a la perfección. Fíjese cómo esto se repite a lo largo y a lo ancho de toda la codificación. Ese es el objetivo, para allá es que vamos. ¿Que vamos a tardar milenios y millones de años en llegar? Pues sí, nos decía el Espíritu Emmanuel, que cuando a Jesús de Nazaret le entregaron la tierra hecha una bola incandescente que se desprendió del sol, ya Jesús de Nazaret era uno de los espíritus puros que había alcanzado el estado crístico. Así que mire, nos lleva 4.000 millones de años de distancia. Ahí nada más, sabré yo cuántos más. Nos dice más el Espíritu de Manuel, que los mundos donde Jesús hizo su adelanto, ya esos planetas, sistemas solares cumplieron su misión y desaparecieron. O sea que para llegar a esos niveles, pues la ruta es larga, pero es lo más entretenida y lo más divertida y lo más amorosa también si nosotros escogemos el Evangelio y la doctrina espírita como un faro de luz que nos alumbre nuestras vidas y podemos seguir hacia adelante, ¿verdad? Para algunos es una expiación, para otros una misión. O sea, un espíritu, por ejemplo, como Jesús propiamente vino a la tierra en una misión. Hay muchos espíritus que se reencarnan en una misión, pero la mayoría de nosotros estamos aquí en una expiación. Y parte de esa expiación es necesaria para que vayamos puliéndonos, para que somos como un diamante que ahora mismo en bruto nos están dando lija y lija y lija. Y todas esas expiaciones lo que hacemos es botar todas las impurezas que están alrededor hasta que un día pues surja de esa piedra de carbón, surja un diamante extraordinario con un brillo y unos quilates extraordinarios. Pero para eso tenemos que dejarnos pulir por las experiencias de la vida encarnada. No obstante, para alcanzar esa perfección, Ciro, deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. Esto es importantísimo. ¿Quién puede en una sola existencia sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal? Pregunto.
Lógicamente nadie. Por muchas cosas que suframos en una vida, no podemos sufrir todas, subrayado, todas las vicisitudes de la existencia corporal. Y como bien nos dijo Ciro, una de ellas es la alternancia en los sexos mientras reencarnamos. Unas veces varón, unas veces mujer. Y así sucesivamente para ir teniendo todas las experiencias del ciclo. Y no es lo mismo ser mujer en Estados Unidos de América, ser mujer en Venezuela, ser mujer en Brasil o ser mujer en los países árabes, en estos países donde las pobres mujeres andan con la burka, donde el marido es aplaudido cuando saca una correa y las ponen en su sitio, en condiciones según ellos piensan, porque la mujer debe estar sometida al hombre. Así que no es lo mismo. Así que para nosotros sufrir todas las vicisitudes de la existencia tenemos que tener múltiples, muchas existencias. Y en eso consiste la expiación. Lo dice aquí con claridad. La encarnación tiene también otro objeto, y esto es bien importante que lo entendamos. El poner al espíritu en condiciones de afrontar la parte que le toca en la obra de la creación. Y yo le pregunto a ustedes que me escuchan, ¿ustedes han pensado cuál es la parte que a ustedes le toca en la obra de la creación de Dios? No lo digo yo, lo dicen los espíritus superiores, la falange del espíritu de verdad. La encarnación tiene también el objetivo que es poner al espíritu en condiciones de afrontar la parte que le toca en la obra de la creación. Mire qué maravilloso es nuestro creador, nuestro Dios. Que la creación no está completa si usted no hace su parte. Y cuando digo de usted, hablo de usted, pero hablo de todos los seres humanos. Por eso nosotros no podemos descartar a nadie, ni mirar a nadie por encima del hombro. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Y por el contrario, tampoco nos podemos alegrar de que hayan personas que estén atrasadas en su evolución. Y mucho menos despreciarlas. Porque sepa que hasta que esos espíritus no adelanten, hasta que esos espíritus no evolucionen y que hagan la parte que le toca en la obra de la creación de Dios no va a estar perfeccionada, no va a estar acabada. Y dice más que para cumplir esa parte, el espíritu toma un cuerpo afín en cada mundo, que es lo que nos está diciendo. De ese modo, al participar en la obra general, también adelanta. De ese modo, mientras hacemos la obra general, que es la creación de Dios, nosotros vamos adelantando nuestra parte. En otras palabras, nos convertimos en co-creadores. Vamos de espíritus sencillos e ignorantes a ser espíritus puros, y ese espíritu puro no tiene fin por ahí para arriba en evolución, y nos vamos convirtiendo en co-creadores con nuestro Padre. Y esa es la belleza que nos enseña la doctrina de los espíritus. Que Dios nos creó y hay un propósito. Usted tiene una misión que realizar. Usted tiene un propósito dado por Dios. Usted tiene una parte que le toca en la obra de la creación. Y Dios sabe que usted va a cumplir. Que tal vez nos tardemos siglos, milenios y muchos más. Pero Él tiene la paciencia eterna de esperar por nosotros y el amor eterno de esperar por nosotros. Y que hasta que nosotros no cumplamos esa parte, Él no va a dar por satisfecha y completada la obra. Así, por una ley admirable de su providencia, todo se eslabona, todo es solidario en la naturaleza. Esta pregunta merece un seminario completo. Vamos a la 167. Entonces, atrás. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? La expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad, sin lo cual, ¿dónde estaría la justicia?
¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Terminar lo que no terminamos en la encarnación. Por eso quisimos ver esa pregunta, que es la expiación y mejoramiento progresivo. Entonces nos dice, ¿dónde estaría la justicia? ¿Se acuerda que hablamos de los atributos de Dios? ¿Se acuerda que hablamos de que Dios es soberanamente justo y bueno? Pues aquí está la pregunta, ¿dónde estaría la justicia? Kardec va hacia los atributos de Dios a confrontar todas las noticias del mundo espiritual, como se confronta un billete con la lista de la lotería. O sea, aquí tengo esta información. ¿Cómo concuerda esto con los atributos de Dios? O sea, si en una sola encarnación Dios va a juzgar a los hombres, ¿cómo puede juzgar a las mujeres que nos están escuchando en este chat a la misma vez que juzga a las mujeres que están en los países árabes bajo una burka y bajo un asedio y un maltrato? ¿Dónde está la justicia de Dios si las va a juzgar con una sola existencia? Para creer en la justicia de Dios es necesaria la ley de la reencarnación. Vamos a la 168. Por favor, alguien que nos ayude. ¿Es limitado el número de existencias corporales o bien se reencarna perpetuamente el espíritu? Excelente pregunta. Muchas gracias. En cada nueva existencia, el espíritu da un paso en el camino del progreso. Y cuando se despoja de todas sus impurezas, subrayado, todo despoja de todas sus impurezas, no necesita ya las pruebas de la vida corporal. O sea, no es limitado. La pregunta es si es limitado el número de las existencias. La respuesta es no. En cada existencia el espíritu va avanzando y cuando se despoja de todas, no necesita ya las pruebas de la vida corporal. Próxima pregunta. Esta es una pregunta importante, la 168, porque muchos espíritas por mucho tiempo han creído que el espíritu siempre va a reencarnar, que el espíritu reencarna por ahí para arriba siempre, y no. Una vez llega a un grado de adelanto, del espíritu no tiene que reencarnar más, ni aquí ni en ningún sitio. De ahí en adelante, su adelanto es en la vida espiritual. Pero eso es cuando se despoja de todas sus impurezas. La próxima pregunta. ¿El número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus? Muchas gracias. Y la respuesta es no, porque el que progresa rápidamente se evita pruebas. Como quiera que sea, las encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, porque el progreso es casi infinito. Casi infinito. Aquí estamos estudiando por exámenes libres. O sea, no vamos en un curso y todo el mundo tiene que ir y esperar. Y bueno, no, aquí vamos en exámenes libres. El que más rápido asimile las noticias del mundo espiritual y se perfeccione y vaya depurando su impureza, pues va ascendiendo por ahí en la escala mucho más veloz y con muchas menos pruebas, muchas menos encarnaciones. Los que nos entretenemos en el camino, los que nos llenamos los ojos de pasiones, por ejemplo, fraticidas, como son las contiendas políticas, cuando no se llevan en altura, porque la política es muy buena y es muy digna, pero solo cuando se lleva con altruismo, ¿verdad? Pero hay gente que se enreda en los poderes de la tierra y conspiramos contra los otros y hacemos guerra y matanza y crímenes y por ostentar el poder. Lo hemos hecho en la política, lo hemos hecho en las religiones, lo hemos hecho en tantas otras cosas. Finalmente nos vamos enredando y nos vamos quedando atrás. Pues nosotros obviamente tenemos muchas más cosas que espiar, tenemos muchas más encarnaciones que atender, y si cada vez que venimos, en vez de abonar, nos vamos enredando o repitiendo los mismos errores, pues nos seguimos atrasando. El que va directo por ahí, aprovechando el tiempo, pues ese más rápidamente se evita pruebas. Pero como quiera, las encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, porque el progreso es casi infinito.
¿Y por qué casi infinito? Porque lo único infinito es Dios. Próxima. ¿En qué se transforma el espíritu después de su última encarnación? Después de su última encarnación, cuando ha depurado todas las imperfecciones, el espíritu se transforma en espíritu bienaventurado. En otras palabras, es un espíritu puro. Y ya de ahí en adelante no necesita más encarnación. Si pasamos a la próxima lámina, pues vemos la escala espírita, que ya ustedes la estudiaron aquí hace algunas reuniones atrás, donde nos habla que están los espíritus de tercer orden. Que es importante a mí de todo esto que ustedes ya lo estudiaron, pero chequense el número 7, espíritus neutros, ni buenos ni malos. A mí me parece que de todas las divisiones que hace Kardec aquí, los espíritus, esta es la que más a mí me llama la atención. Porque de cuántos espíritus neutros no está llena la vida. Las iglesias, los centros espiritistas, que vemos que se atropellan a los demás y como no es conmigo, yo en eso no me meto. Ese es un espíritu neutro. Y nos recuerda aquel poema de los nazis, ¿verdad? Que dijeron que cuando vinieron contra los polacos, yo no hice nada, y cuando vinieron contra los judíos, yo no hice nada, y cuando vinieron contra aquellos, yo no hice nada, y cuando vinieron contra mí, pues ya nadie podía hacer nada tampoco. Nosotros no podemos ser neutros. Y no me acuerdo si fue el obispo de Sudáfrica, Demos Tutu, que dijo que el que ha escogido en un momento como donde hay agresión, el que escoge ser neutral ya escogió el bando del agresor. Así que es muy interesante esta escala. Pero a fin de cuentas vamos de los espíritus de tercer orden a los espíritus de segundo orden. Ahí están los benévolos, sabios, prudentes y los superiores. Aquí están casi todos los mentores espirituales en el segundo orden. Y ya de ahí pasan a la clase de primer orden de espíritus puros, que es cuando no tienen ya más necesidad de reencarnar y se convierten en ministros de Dios, en ejecutores de las leyes del universo. Y en esa calidad, pues, es que nos habla Emmanuel que hay una comunidad de espíritus cerca del Sol, que son los que rigen esta parte del sistema solar, ¿verdad? Y entre ellos está nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret, que tiene a cargo los destinos de este planeta Tierra. Y con él, pues, un sinnúmero de espíritus prudentes, sabios, superiores, benévolos, que han encarnado en todas las épocas de la humanidad, llamando a todas las razas, en todos los idiomas, etcétera, etcétera, al perfeccionamiento. Quisiera hacer un breve comentario aquí. Escuché al querido amigo Raúl Teixeira en cierta ocasión decir que la mayoría de nosotros decimos: yo cometo errores porque soy humano. En honor a la verdad, todos hemos dicho eso. Cometer errores es de humano. Yo cometo errores porque soy humano. Pero Raúl Teixeira nos dijo en aquella ocasión: no, es todo lo contrario. Usted todavía es humano porque comete errores. Venimos de la bestialidad hacia la humanidad. Estamos en la humanidad donde todavía cometemos errores. Y de aquí vamos hacia espíritus puros, o si queremos hacia la angelitud, que es otro grado más arriba. Pero para llegar a ese grado tenemos que dejar de cometer errores. Mientras estemos cometiendo errores, seguiremos siendo humanos. Así que no cometemos errores porque somos humanos, sino somos humanos porque todavía cometemos errores. Desde aquí nuestra vibración de salud y de paz y de amor para el querido amigo Raúl Teixeira. Pues vamos a la 171. De aquí pasamos al segundo libro, capítulo 4, pluralidad de la existencia, justicia de la reencarnación. Vamos allá. ¿Quién nos lee?
¿Sobre qué está basado el dogma de la reencarnación? Pues fantástico. Lo primero que tenemos que decir que el dogma aquí utilizado por Kardec no es el dogma como se usa en la religión, sino ya Kardec está utilizando aquí como una ley, un dogma científico. En aquel momento, acuérdense que estamos en 1857, se hablaba de los dogmas científicos que eran como las leyes científicas. Y en ese sentido es que él le da ese carácter a esa definición, ¿no? A esa palabra dogma. ¿Sobre qué está basado? En la justicia de Dios. Ahí lo tenemos subrayado en verdecito. Y en la revelación. Porque como lo repetimos siempre, un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. Y pregunta los espíritus, ¿no te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a todos aquellos cuyo progreso no dependió de ellos mismos? ¿No son todos los hombres hijos de Dios? Solo entre los egoístas impera la iniquidad, el odio implacable y los castigos sin perdón. Fíjese qué interesante. En los propios espíritus le dicen a Kardec, ¿no te dice la razón? ¿De qué comenzamos nosotros hablando aquí? De la razón. De la razón. Y los propios espíritus, para apelar a Kardec, le dice la razón, usa tu razón para que tú veas que lo único que te puede hablar de la justicia de Dios es la reencarnación. Y en eso está basada la reencarnación, en ser justo. Y de hecho, si vamos a los comentarios, por favor, la próxima lámina. Nos ayuden a leer, por favor. Sí, dice, todos los espíritus tienden a la perfección y Dios le proporciona los medios para las pruebas de la vida corporal, pero en su justicia les permite realizar en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en la prueba anterior. No estaría conforme ni con permiso, vamos por parte, vamos por capítulo, por párrafo, perdón. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios le proporciona los medios por pruebas de la vida corporal, ya eso lo hemos visto, pero en su justicia les permite realizar en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en la prueba anterior. Esto lo hemos discutido hasta aquí ya bastante bien. Vamos al próximo. No estaría conforme ni con la equidad ni con la bondad de Dios el castigar para siempre a los que han podido encontrar obstáculos al progreso ajenos a su voluntad, en el mismo medio donde fueron colocados. Si el destino del hombre quedase irrevocablemente decidido después de su muerte, Dios no habría pesado las acciones de todos los hombres con la misma balanza, ni los habría tratado con imparcialidad. Exactamente. No estaría conforme ni con la equidad ni con la bondad de Dios el castigar para siempre a los que han podido encontrar obstáculos al progreso ajenos a su voluntad. ¿Cuál es el atributo número 6 de Dios? Conforme lo vimos al empezar aquí. ¿Alguien lo recuerda? Dios es soberanamente bueno y justo. Justo y bueno. ¿Y qué nos dice Kardec? Que si no hay reencarnación, si Dios no le da la oportunidad en sucesivas pruebas, no estaría conforme ni con la equidad, ni con la justicia, no es soberanamente justo, ni con la bondad. Fíjese cómo él va hacia esos atributos de Dios para él sustentar cada una de las noticias de este libro y cada una de las revelaciones que los espíritus le dan. Si no existe la reencarnación, Dios no sería ni soberanamente justo ni bueno. Si el destino de cualquier persona quedase irrevocablemente decidido después de su muerte,
de una sola existencia, no habría ni bondad ni justicia en Dios, porque no hay equidad. Usted no puede comparar chinas con botellas, ni puede comparar litros con manzanas. O sea, para poder comparar, para ver justicia, tenemos que tener igualdad de oportunidades. Próximo párrafo. Por favor. La doctrina de la reencarnación, que admite muchas existencias sucesivas para el hombre, es la única que responde a la idea que nos formamos de la justicia de Dios con relación a los hombres, colocados en una condición moral inferior, la única que nos explica el futuro y sustenta nuestras esperanzas, pues nos ofrece medios de rescatar nuestros errores por nuevas pruebas. La razón indica esta doctrina y así nos los enseñan los espíritus. Y en este párrafo, Kardec nos amarra toda, en una conclusión, todo lo que hemos dicho nosotros. La doctrina de la reencarnación, que admite muchas existencias sucesivas para el hombre, que dice Kardec, es la única que responde a qué? A la idea que nos formamos de la justicia de Dios. ¿Dónde él se formó esa idea? ¿Dónde está expresada esa idea formada? En los atributos de Dios. Por ahí empezamos. Y la única respuesta a la justicia de Dios en este mundo que parece un caos permanente, lo da la doctrina de la reencarnación. A la idea que nos formamos, nos dice. Y nos dice más todavía. Nos dice que nos ofrece medios para rescatar nuestros errores por nuevas pruebas. Y nos termina diciendo, la razón indica esta doctrina y así nos los enseñan los espíritus. Qué maravilloso. Kardec es un gigante extraordinario, un espíritu colosal. Nosotros debemos dar gracias a nuestro Padre de día y de noche por ser discípulos, aunque seamos malos discípulos, pero ser discípulos de este hombre maravilloso y extraordinario que es Allan Kardec. Nos dice aquí que la razón indica esta doctrina, o sea, a pura razón, él puede llegar a la conclusión que Dios, para ser soberanamente justo y bueno, tiene que darle múltiples oportunidades. Y además, como si fuera poco, los espíritus se lo dijeron. Maravilloso. Pero fíjense que él no está diciendo aquí, yo acepto esto porque me lo dijeron los espíritus. Mire a todo el interrogatorio que él somete al espíritu, mire a todo el análisis que él hace y todo lo que extrae. Vamos, seguimos próximamente. Lo próximo. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad halla en la doctrina de la reencarnación una consoladora esperanza. Si cree en la justicia de Dios, no puede esperar que será eternamente igual a los que actuaron mejor que él. El pensamiento de que esa inferioridad no lo desheredará para siempre del bien supremo y que podrá lograrlo con nuevos esfuerzos, le sostiene y le reanima el valor. ¿Quién es el que al final de su camino no lamenta haber adquirido muy tarde una experiencia que no puede aprovechar? Pues esa experiencia tardía no se pierde, será aprovechada. Será aprovechada en una nueva existencia. Muchas gracias, Gipsiliana. Encantado de conocerle. ¿Quién es el que al final del camino no lamenta haber adquirido muy tarde una experiencia que no puede aprovechar? Todos, todos. Pero el espiritismo nos enseña que un anciano que está próximo a morir no es una persona que está próxima a desaparecer, sino todo lo contrario. Tal vez ese anciano que está próximo a morir está más cerca de ser un niño otra vez, de regresar por la puerta del nacimiento del útero materno a la vida y de aquellas experiencias que está aprendiendo al final de la vida, de aquellas reflexiones del final de la vida, sean las que lo puedan ayudar a encaminar su nueva existencia corporal. Esa es la belleza de lo que nos enseña el espiritismo. Por eso dice, pues, esa experiencia tardía no se pierde, será aprovechada
en una nueva existencia. Y entonces quisiera, aquí concluye las preguntas y respuestas de la lección de hoy. Quisiera añadir, para complementar esto de la justicia divina, que es la razón de la reencarnación. Esta pregunta, lo que nos acaba de decir a nosotros es que la razón de la reencarnación es la justicia divina. Pues Kardec escribió un libro que se titula El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo. En ese capítulo 7, en ese libro, la primera parte, capítulo 7, están las penas futuras según el espiritismo, y allí aparece el código penal de la vida futura. Y en el ítem número 16 nos dice, ¿quién nos lee? El arrepentimiento es el primer paso hacia el mejoramiento, pero no es suficiente, pues aún son necesarias la expiación y la reparación. Arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y sus consecuencias. Fíjese, esto lo escribe Kardec en este maravilloso libro, El cielo y el infierno, o la justicia de Dios según el espiritismo. En ese ítem 16 del Código Penal de la Vida Futura, nos dice que primero tenemos que arrepentirnos. Es necesario que el espíritu reconozca que ha faltado, reconozca su falta y se arrepienta. Pero nos dice que el arrepentimiento es el primer paso hacia el mejoramiento, pero no es suficiente, pues aún son necesarias la expiación y la reparación. Arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y sus consecuencias. Arrepentimiento en la vida espiritual, luego tenemos que encarnarnos. Y ahí está la expiación. ¿En qué condiciones? Pues a veces el viaje es bastante difícil, ¿sabe? Porque aquel a quien ahora nosotros tenemos que rescatar y tenemos que reparar, a veces está en zonas muy difíciles de nuestro planeta, en condiciones y estratas sociales muy difíciles, y nosotros tenemos que ir allá, a donde está él. No podemos pedir que lo traigan acá donde nosotros queremos. Tenemos que ir allí donde está él. Y en esas condiciones de expiación, tenemos que hacer la reparación. Tenemos que encontrarnos, tenemos que perdonarnos. Y el mejor taller que hay para eso es la familia, donde nos llega a nuestros brazos como una criatura tierna, nuestro más acérrimo enemigo, al que nosotros hemos vejado, ultrajado, maltratado, al que le hemos mentido, al que hemos asesinado, al que hemos robado, al que hemos traicionado. Y ahora llega como una criatura noble que nos sonríe con unos ojitos que son lámparas como luceros, que nos acarician con su mirada y que nos roban el corazón. Y cuando esa criatura nos aprieta con su manita pequeña un dedito, nos captura para toda la vida. Y vamos creando esa relación hasta que llega la adolescencia, y con ese volcán de hormonas y de tantas cosas que convergen en ese momento de la adolescencia, también llega la rebeldía y el reconocimiento de que somos enemigos, y la vida doméstica se convierte en una verdadera lucha campal con la que tenemos que hacer mucha fuerza y hacer mucha oración y pedir mucho la intervención del plano espiritual para salir victorioso de esa contienda. Es ahí en los hogares donde se da la mayor parte de estos reencuentros, donde estamos, después de arrepentirnos, expiando y reparando las condiciones necesarias para borrar las huellas de aquella falta que cometimos y devolverle a ese espíritu la paz que le quitamos y darle otra vez la confianza de que pueda amar y que pueda seguir hacia adelante en su sendero evolutivo, que también, igual que el nuestro, es hasta la perfección. Esto lo alcanzaremos en una o varias existencias. En una o varias existencias. Hay veces que como familia venimos muchas veces, varias veces, y vamos poco a poco puliendo
esas asperezas hasta que algún día nos logramos perdonar y amar de verdad. Mientras más pronto lo hagamos, mejor. Y si nosotros somos espiritistas y tenemos este conocimiento y estamos pasando por situaciones como esta en el hogar, recurramos a la orientación de los sabios espíritus en nuestras casas espíritas, recurramos a la oración, pidamos la intervención de nuestros ángeles guardianes, del mío y del de él o el de ella. Hagamos uso de todas las herramientas que la doctrina nos proporciona y por amor a Dios, no compliquemos más las cosas, sino tratemos que cuando salgamos de esta existencia hayamos limado las asperezas y salgamos en mejores condiciones que cuando entramos a esta vida encarnada. Y para concluir, tenemos una bella foto de la tumba de Allan Kardec, donde allí sobre esa tumba está escrita la ley de la reencarnación en los siguientes términos: nacer, morir, renacer, siempre progresar, tal es la ley. Loor al maestro Allan Kardec, loor a aquel equipo mediúmnico de aquellas niñas tan inocentes que se prestaron para la codificación de tan memorable y extraordinaria doctrina. Loor al libro de los espíritus, que es un libro que parte las aguas del entendimiento de la criatura con el Creador en antes y después de su aparición. Loor a mensaje fraternal y a todos ustedes que estudian y estudiamos esta doctrina. Que Dios nos bendiga a todos y muchas gracias por su paciencia. Le doy las gracias a mi estimado hermano Juan Félix por su excelente clase que nos dictó hoy. Muy coherente, muy bien explicada, muy fácil de entender. Queda de nosotros aprovechar ese gran conocimiento que nos deparó hoy. Pues. Bueno, muchas gracias, hermano Félix. Esperamos tenerlo nuevamente en otra oportunidad para que continúen instruyéndonos con esa gran sabiduría. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Ciro, y a todos ustedes por su paciencia. Pero si quieren comentar, no sé si ya se acabó el tiempo, si no se puede hacer más comentarios, si alguien quiere traer algún caso, un comentario, pues ustedes son los que saben, Ciro, ustedes son los que tienen el horario y saben si ya se acabó, si hay oportunidad de opiniones, preguntas. No, claro, todavía quedamos para la ronda de opiniones y preguntas, pues, para lo cual invitamos a los hermanos que la formulen directamente ellos, si tienen alguna. También pueden escribir por el chat de la aplicación Zoom y por el chat del WhatsApp de mensajes fraternal. Tengo algunas aquí copiadas, pero pueden formular las otras que gusten, ¿no? La primera que tengo dice así: ¿podemos reencarnar en otros mundos? Bueno, creo que esto es parte de la clase que nuestro hermano va a dar la semana que viene, pero sería bueno ya abrir o tener este abrebocas, ¿no? Sí, bueno, la respuesta es sí. ¿Cómo y cuándo y dónde? Pues la próxima clase, no se pierda la próxima clase. Está bien, no vamos a hacer spoiler. Sí, sí. La otra pregunta que habíamos anotado por allí dice: nosotros decidimos todas las pruebas que viviremos en la reencarnación. Pues todas y cada una de ellas las decidimos nosotros con nuestros actos pretéritos, con nuestros actos pasados. Mire, hay una realidad. Dios es tan bueno y tan justo, como hemos hablado, que no nos va a mandar una prueba hasta que nosotros no estemos preparados para sobrellevarla. O sea, nosotros tenemos grandes débitos en nuestro espíritu. Si nos envían esas pruebas gigantes en este momento, no las vamos a soportar. Así que Dios sabe eso y para qué va a perder el tiempo, o nos va a hacer perder el tiempo, o nos va a poner obstáculos en nuestro adelantamiento. Así que nos están enviando las pruebas aquellas que ya nosotros estamos listos para poder sobrellevar. Las de verdad, las más grandes, las vamos a ir sobrellevando cuando seamos espíritus más adelantados. Por eso usted ve que invariablemente espíritus de lectatura de Francisco Cándido Xavier pasan unas pruebas terribles.
Y usted dice, pero ¿cómo es posible que un alma noble como Francisco Cándido Xavier pase por esas pruebas tan terribles? Pues precisamente porque ya tenía la estatura moral para poder pasar esas pruebas. Usted se imagina que de niño la madrastra hacía que Chico Javier lamiera las llagas purulentas de su hija, de su hermanastro, del hijo de ella, para que las sanara. O sea, mire hasta dónde tuvo que bajar ese espíritu noble y maravilloso de Francisco Cándido Xavier para poder encauzar el trabajo que vino a hacer al planeta Tierra. Pero evidentemente, Francisco Cándido Chico Xavier tenía la estatura moral para poder pasar por ahí. Si me dan una prueba como esa a mí, usted puede estar seguro que me cuelgo yo, se cuelga el nene y la madrastra también, nos colgamos los tres. Porque yo no voy a tener la indulgencia, ni la paciencia, ni el amor que tuvo Chico. Así que ni de lejos me envían la prueba. Aquí hay dos partes en la pregunta. Las escogemos cuando cometemos el delito, escogemos la prueba automáticamente. O sea, nosotros somos libres para sembrar, pero esclavos en la cosecha. Usted siembre lo que usted quiera, pero va a cosechar lo que sembró. Eso no se lo despinta a nadie. Si usted siembra vientos, va a cosechar tempestades. Usted no puede sembrar vientos y después querer cosechar un día soleado y radiante y maravilloso y qué paz y qué bonito. No. Así que ahí es donde realmente escogemos la prueba. Luego viene el libro de cómo se reencarna o los capítulos de Misioneros de la Luz, donde se planifica una reencarnación. Y entonces ahí vienen los ministerios de la reencarnación y usted hace unas selecciones aconsejado y etcétera. Pero esas que usted hace ahí están dentro ya de un parámetro que usted pueda soportar, que usted pueda sobrellevar. Próximo. Así es, por eso es que Dios es soberanamente justo y soberanamente bueno. Ahí aplica para todo. Pues. Sí, y señor. Estamos acostumbrados a que la ley nos pena, pero la ley también nos ayuda. Pues. La ley nos recompensa en la medida que nosotros también somos merecedores de ello. Pues. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a ser infractores, vemos como que la ley nos está persiguiendo todo el tiempo, pero la ley te premia. Pues. Otra de las preguntas que anotamos aquí en el chat dice, si alguien no cree en la reencarnación y sí en la resurrección, ¿qué pasa cuando llega al mundo espiritual? Reencarna igual. Lo mismo, o sea, si alguien no cree en la ley de gravedad, no va a salir volando. Las leyes son inmutables, son inmutables. Lo que puede ocurrir es que el periodo de turbación que hablábamos la vez pasada con Fabio, que acompaña al espíritu al desencarnar, pues sea más prolongado. De hecho, no recuerdo ahora si es en Liberación, pero hay uno de los libros donde se desciende al umbral, André Luis y una comisión, y pasan por un lugar donde hay una serie de espíritus acostados esperando que suene la trompeta y se levanten en el día del juicio final. Y están allí conscientes y acostados y no los mueve nadie. O sea, el espíritu pues se detiene en esas instancias, porque los espíritus no retroceden, pero se detienen en la marcha ahí, estancados. Sabrá Dios si 1 año, 10 años, 1 siglo, 2 siglos. Yo creo que todos nosotros en nuestras casas espíritas hemos visto cómo se reciben espíritus turbados de hace 300 años y hasta además buscando una persona. O sea, un espíritu puede estar siglos en un periodo de turbación como ese, pero igualmente la ley le aplica a todos. Un día despertarán y reencarnarán como todo el mundo. Así es, hermano. Otro comentario aquí dice así, estamos seguros que nuestro hermano ponente conoce el diálogo de Nicodemos con Jesús, pero nos gustaría que nos explicara el mismo. Maravilloso. Hay 2 instancias en el Evangelio, por lo menos 2 instancias, donde queda meridianamente clara la reencarnación. Una de ellas es el diálogo con Nicodemo. Nicodemo era uno de los maestros del Sanedrín, de los grandes maestros, junto a José de Arimatea,
que seguían al Maestro Jesús, y va a un encuentro con él por la noche, y tienen este diálogo, ¿verdad? Tan interesante, donde Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Ese diálogo ha sido interpretado por la iglesia y por las iglesias que son expertos, ¿verdad?, en distorsionar la letra de las escrituras, como que nacer de nuevo es el arrepentimiento, el bautismo, etcétera, etcétera. Pero Jesús le dice, siendo tú maestro de Jerusalén, no sabes de estas cosas, no sabes de lo que yo te estoy hablando, porque la reencarnación era altamente conocida en ese tiempo de Jesús. Y de hecho la reencarnación se estuvo enseñando en la iglesia por los primeros 300, 400 años, conforme nos dice el propio León Denis en Cristianismo y Espiritismo. O sea, hay vasta documentación al respecto. Y Jesús le dice, siendo tú un maestro de este pueblo, un maestro religioso, tú me digas a mí que tú no sabes eso, que hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y es necesario ¿verdad? Para progresar. Pero hay otro punto, si me perdona el hermano que quiere traer, que todavía es más esclarecedor, y es el caso de Juan el Bautista. O sea, el papá de Juan el Bautista es un sacerdote en el templo de la tribu de Abías, que una vez al año iban a hacer su ofrenda y entonces a servir una semana como sacerdote en el templo. Y entonces allí echaron a suerte quién iba a entrar al lugar más santo a hacer la ofrenda, y le tocó a él, a Zacarías, por suerte, se lo echaron a la suerte. Y cuando él entra al lado del altar, hay un espíritu que es el ángel Gabriel materializado, y le dice que va a ser padre. Y entonces él le dice, pero ¿cómo que yo voy a ser padre si mi mujer es una vieja y yo soy un viejo y ya no estamos en edad de procrear? Y él le dice, pues mira, vas a ser padre y por haber dudado te vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Y le dijo que ese niño iba a ser el espíritu de Elías. Vaya al texto bíblico y léalo, al evangelio y léalo, que lo dice textualmente, viene con el espíritu de Elías. Bueno, pues el hombre se va para su casa allá, como dice la literatura bíblica, conoció a su mujer, ella salió embarazada, está el niño en el vientre de su madre. Cuando María, por otro lado, es visitada por el mismo ángel, le dice que ella va a ser la madre, que sé yo cuánto, María tiene un caso todavía más difícil. Un señor mayor que ella vino y la pidió en matrimonio a sus papás y sus papás se la dieron. El señor, que José, se va a construir la casa de matrimonio, que era como se hacían las cosas en aquel tiempo. Se va a construir la casa de matrimonio y la viene a buscar, y cuando la viene a buscar la encuentra embarazada. Todo el mundo en Navidad quiere ser María, pero María estaba entre la vida y la muerte, porque si él la rechaza, si José llega a decir algo, la iban a matar a pedradas. A lo que María le dijo al ángel Gabriel, hágase en mí, Señor, según tu palabra, que es una muestra de fe extraordinaria. A fin de cuentas, hay mucho debate sobre muchas cosas ahí que no vamos a entrar en ellas. Lo cierto es que la envían para la casa de la prima Isabel, que es la que está embarazada del que va a ser Juan el Bautista. Y cuando María saluda, el niño que está en el vientre de Isabel brinca, salta en el vientre. Las madres que han tenido la vida palpitando en sus entrañas podrán decirnos a nosotros los hombres qué maravilloso es eso, que no lo sabemos. Y ella dice estas palabras, bienaventurada entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esas palabras que tanto hemos oído a lo largo de los siglos son palabras de la prima Elizabeth, de la prima Isabel en español, que se lo dice a María y se abrazan. Y esos dos primos, Jesús y Juan el Bautista, se reconocen y se abrazan espiritualmente, cada uno en el vientre de su madre, siendo Juan el Bautista creo que 6 meses mayor que Jesús. Por ahí debe ser el cálculo. Entonces, este muchacho después aparece en el río Jordán, vestido como se vestía la gente 800 años antes. Imagínense que ahora Gipsiro se vaya a la plaza pública de Caracas vestido como vestía los conquistadores españoles cuando llegaron a América.
va a llamar la atención de todo el mundo. Pues este señor, Juan el Bautista, estaba vestido como se vestían 800 años antes los profetas, con pieles de camello y comiendo lo que ellos comían, que eran langostas, como grillos, etcétera. Y diciendo que el reino venía, etcétera, etcétera, etcétera. Termina decapitado, y cuando le preguntan a Jesús, y esto es importantísimo, ¿cómo tú dices que tú eres el Mesías si se supone que Elías debió haber venido antes? Y él le dijo, Elías vino y ustedes hicieron con él lo que quisieron, y entendieron todos que de Juan el Bautista estaba hablando. Pero no solamente llegamos hasta ahí. ¿Por qué Juan el Bautista se va decapitado? Porque mientras era Elías en la vida anterior, hizo una peripecia de la fe, unos Juegos Olímpicos de la fe con los sacerdotes de Baal, y él ganó, y lleno de soberbia mandó a decapitar 500 sacerdotes de Baal, a que le cortaran la cabeza a 500 sacerdotes de Baal. Entonces, cuando él va a salir en esta vida, luego de una encarnación gloriosa donde vino a abrir el paso para que Cristo llegara a la tierra y anunciar la buena nueva y encaminar. De hecho, los primeros discípulos de Jesús eran discípulos de Juan y él se los entregó. Y el mismo Jesús fue discípulo de Juan. Lo que pasa es que la iglesia, en su dogma de querer hacer Jesús Dios, pues no quiere admitir eso. Pero el propio Jesús fue su discípulo, bautizado por él, y Jesús bautizó como Juan en el río Jordán, y todo fue su discípulo. Y Juan le dejó los primeros discípulos a él y lo encaminó para que hiciera su misión gloriosa sobre el planeta Tierra. Y luego de esa misión extraordinaria, él decidió irse limpiando aquella mancha de soberbia que había dejado cuando se llamó Elías, y pidió ser decapitado para marcharse. Ahí está claro en los evangelios el diálogo con Nicodemo y toda la historia de Juan el Bautista, que es un testimonio de reencarnación. Y si Juan el Bautista no fue Elías, Jesús tampoco es el Mesías. Para eso yo escribí un artículo en el anuario que invito a que lo lean los que gusten de él, pero es una condición, como se dice en derecho, sine qua non, una condición sin la cual no es posible. Elías tenía que venir antes que Jesús, que el Mesías. Y si no fue Juan, pues entonces Jesús queda descalificado como Mesías. Bueno, ya vamos a leer algunas preguntitas más y las otras las colocamos en el chat luego del mensaje fraternal, donde las vamos discutiendo, ¿no? Las últimas dicen así, ¿no? Si vemos los habitantes de la Tierra, incluyendo los asiáticos, la reencarnación es lo más aceptado. Sí, señor. Por mucho. Los que no creen en la reencarnación son minorías en el planeta. Eso es una realidad. Y se supone, vuelvo y digo, se supone que los cristianos, los millones de cristianos, también creyeran en la reencarnación, porque en el tiempo de Jesús era una creencia altamente aceptada y él la sancionó. Lo que pasa es que luego, por razones, los invito a que leamos el libro Cristianismo y Espiritismo y otros libros que aclaran, ¿verdad?, que con el tiempo en que los emperadores de Roma tomaban decisiones, pues decidieron eliminarlas, porque creyeron, como decíamos ahorita, que si usted elimina la ley de la gravedad, pues usted sale volando, ¿no? Para no pagar las deudas, pues eliminaron la prédica de la reencarnación, como si con eso eliminaran una ley de la naturaleza. Intervengo, permiso, hermano. Adelante, Ciro. Antiguamente la iglesia sí creía en la reencarnación, pero Constantino la eliminó por sugerencia de su esposa y de su mamá. Y eliminó la reencarnación que sí la aceptaba la iglesia. Entonces la mamá y la esposa de él le sugirieron que la eliminara por resurrección. Eso es así. Los primeros 300, 400 años la iglesia aceptaba la reencarnación. Eso es un hecho. Muchas gracias, Ciro. Y bueno, la última pregunta dice así, ¿podemos elegir a nuestros padres?
Bueno, volvemos a lo mismo. Como decíamos anteriormente, la pregunta 132, la encarnación se la imponen a los espíritus mientras están más atrasados. Mientras el espíritu va desarrollando, va creciendo, va desarrollando la conciencia, va teniendo mejor juicio, pues entonces se le va permitiendo a ese espíritu tomar decisiones. Y por lo general sí, nosotros escogemos nuestros padres, pero no escogemos al azar, sino escogemos dentro de un catálogo de posibilidades, ¿verdad? Porque basta con que leamos las obras de André Luis, por ejemplo, para que veamos cómo a veces dos espíritus se ponen de acuerdo en el mundo espiritual. Tú vas primero y después que pasen 20, 25 años voy yo, pues entonces voy a ser tu hijo. Eso ya son acuerdos previamente hechos. Y entonces el hecho de que voy yo, vas tú y después yo voy a ser tu hijo, es porque vamos entre los dos a buscar a alguien que ese no está muy buenas condiciones. Así que sí, cuando el espíritu llega a un cierto nivel de lucidez, acompañado por los mentores espirituales, va haciendo las escogencias, como dijimos anteriormente, de todos los roles, de todas las circunstancias, en unas y en otras encarnaciones, para poder desarrollar el plan y poder reparar. Porque ahora volvemos al código penal de la vida futura. Arrepentimiento es lo primero, expiación, volver a la carne, y entonces la reparación. Pues si yo voy a reparar, yo tengo la posibilidad de escoger a un padre maravilloso, un padre bueno, y tengo la necesidad de escoger con el que yo tengo que limar aspereza, pues no me van a dejar escoger el que yo quiero. Me van a decir, bueno, puedes escoger, pero o sea, casi el escogido está predeterminado. O sea, este viaje tiene como misión que tú te pongas de acuerdo con Pedro, pues tu padre no puede ser Juan, tu padre tiene que ser Pedro, porque ese es el propósito del viaje. Así que nosotros, repito, somos libres, hay un libre albedrío en la siembra, pero somos esclavos en la cosecha. O sea, cuando nosotros estamos creando situaciones nuevas, pues sí, somos completamente libres. Pero cuando ya estamos en la reparación de cosas que hicimos mal, pues no hay mucha libertad. Tenemos que ceñirnos a los frutos que nosotros ya sembramos y que son los que estamos cosechando. Pero haberme hecho explicar. Qué importante esto es para la humanidad, todos estos conocimientos. Saber que tendremos que rendir cuenta de cada una de las cosas que hagamos o que incluso dejemos de hacer, ¿no? Y es importante, Gipsiro, que subrayemos otra vez lo del hogar, porque mucha gente cuando habla de todas estas cosas piensan en mucha fantasía, piensan en muchas vidas, hay mucha gente que se va a vidas fantasiosas, y etcétera. No. La mayoría de los problemas los creamos en los círculos íntimos, familiares, y de amigos, y de etcétera, etcétera, y ahí mismo es donde los vamos a resolver. Y por eso es que vemos a veces tanta violencia en los hogares que nos aturde pensar que se cometan tantas atrocidades y que haya tanto, ¿verdad? Tanto desazón y haya tanta violencia y tanta cosa tan fea en los hogares. Pero es que venimos arrastrando cadenas y no venimos solos, venimos acompañados también con espíritus obsesores que están envueltos en todos esos dramas. Y si no hay la intervención de amigos, como lo fue Alipio, que puedan tener un diálogo sincero, franco, liberador con las personas, que podamos tener la ayuda de la desobsesión a través de las reuniones mediúmnicas, que podamos tener ayuda de orientaciones de los mentores espirituales, ya sea por la psicografía, la psicofonía, ya que sea que aprendamos a conectarnos a ese mundo espiritual a través de la oración y podamos tener esas reuniones desprendiéndonos en la noche y en el plano espiritual, acostarnos con unas oraciones y unas vibraciones que nos permitan ser acompañados y orientados por espíritus superiores. En fin, que utilicemos todas las herramientas del espíritu, porque como decía el apóstol Pablo
estoy luchando contra potestades espirituales, decía el apóstol Pablo. Y muchas de las luchas que damos en los hogares, cada uno de nosotros, son luchas espirituales y nosotros no lo vemos. Creemos que estamos solamente hablando del hijo que es malcriado, de la hija que es insensible, estamos hablando del padre que es alcohólico, estamos hablando de tantas cosas y no nos damos cuenta de todos los dramas que hay detrás de esto, de todos los hilos que hay detrás de esto, y que muchos de esos hilos son manejados también por espíritus desde la sombra, que necesitamos la intervención, como dije, de toda la ayuda espiritual posible y necesaria para sanar la vida espiritual de una familia, para sanar la vida espiritual de un hogar. Y el espiritismo nos ofrece esa posibilidad. Y debemos, con este conocimiento que nosotros tenemos, en lugar de enfrentarnos a un hijo, en lugar de enfrentarnos a una persona con machismo, con decir aquí yo soy el que mando, a mí se me respeta, tenemos que pensar un poco más y decir, yo fui tu enemigo, tú estás en esas condiciones por mi culpa, y yo te pido perdón y te propongo que escribamos una nueva historia de reconciliación. Eso es la propuesta del espiritismo, y yo he visto muchos hogares que se han salvado gracias a la intervención de toda esta terapia maravillosa, incluyendo los pases espirituales. Bueno, pues entonces, si hasta aquí llegamos. Sí, bueno, ya le quería agregar algo que nosotros todos, el mensaje fraternal, todos los últimos, el último sábado de cada mes, hacemos una especie de cineforo, pues, donde comentamos películas espíritas y no espíritas, ¿no? Ayer analizamos la película Y la vida continúa, ¿no? Donde de algún modo es un libro de André Luis, pues, que fue llevado se hizo la película, pues, pero es muy buena para analizar todo este caso de los padres, los hijos, la reencarnación, cómo uno se ata por odio o por amor a ciertas entidades, ¿no? Cómo funciona el amor, cómo unos van y se inmolan sin merecerlo muchas veces por amor, se reencarnan para ayudar a los demás, cómo otros se reencarnan, bueno, todo explica muy bien y se la recomendamos ampliamente a los hermanos, ¿no? Un último comentario a la hermana Eli Velázquez, bueno, le mando un mensaje a nuestro querido Juan Félix, le coloca algo así como que la luz de mis ojos, gran mentor y consejero. ¿Cómo puedo seguir participando de las charlas? Hay un calendario. Bueno, le comentamos a la hermana Eli, para darle la palabra al hermano Juan Félix, que todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, llevamos un estudio sistematizado del libro de los espíritus, ¿no? Donde hemos tenido varios ponentes. Y bueno, continuamos. La semana que viene estará con nosotros nuestro hermano Rubén de los Santos, de Uruguay, exponiendo el siguiente punto del libro de los espíritus, ¿no? Que es la encarnación en los diferentes mundos, ¿no? Entonces, bueno, la hermana Eli le manda, como ya le comentamos, un caluroso saludo. Una pequeña corrección, es el hermano. El hermano Eli. Ok, perdón. Sí. Y él también un gran amigo, hijo de una pareja que adoro mucho, Papo y su esposa, Rosa Iris, que son unos espiritistas extraordinarios, unos compañeros del movimiento espírita extraordinarios, y él y su familia toda. Así que un abrazo, querido amigo y hermano Eli, y aquí pues todos los domingos a esta hora, a las 6, este estudio muy importante. Y aprovecho para enviarle un saludo a Rubén, que ahorita me saludó antes de entrar acá, ¿verdad?, a la transmisión pública, pero creo que no se oyó cuando le contesté el saludo. Agradezco mucho su saludo, un abrazo hasta allá, hasta Uruguay, y estaremos pendientes el próximo domingo para aprender de esa charla tan importante. El hermano Eli también nos recuerda algo muy importante, nos dice, vale la pena mencionar, es la nueva ley en Estados Unidos prohibiendo el aborto. Gracias a Dios por aclarar las mentes de los hermanos que se atrevieron a estampar su firma, ¿no? Así es. Yo quería decir, si me permites, para concluir ya, ¿verdad? Claro, sí, hermano.
Y quería decir que de la ley de la reencarnación podemos estar hablando innumerables reuniones consecutivas, porque además de todo esto que hemos hablado, podemos entrar en la fase científica, que ya la reencarnación no es una creencia, la reencarnación está comprobada científicamente por grandes investigadores y hay evidencia acumulada extraordinaria de casos testimoniales y de casos que han sido esclarecidos, sobre todo de niños que recuerdan sus vidas pasadas. Y el gran investigador brasileño, Guimarães Andrade, Hernani Guimarães Andrade, dijo en una ocasión que estamos muy próximos a que la ley de la reencarnación sea la ley más importante de la biología. Repito, estamos muy próximos a que la ley de la reencarnación sea aceptada y considerada la ley más importante de la biología. Así que con ese mensaje los dejo, porque hay tela para cortar aquí. Kardec apenas lo que hizo fue abrir la puerta para muchas cosas que la humanidad, pues, por el progreso constante irá teniendo. Y a la misma vez, el propio libro de los espíritus, para hablar de todo lo que habla, pues se limita a unas 4 o 5 preguntas en un tema. Pero luego en otros libros, Kardec desarrolló estos tópicos con más abundancia en la revista Espírita, y hasta donde, ¿verdad?, le permitió a él el desarrollo de la ciencia y el conocimiento científico en aquel momento. Pero a partir de él han habido grandes investigadores que han hecho grandes aportaciones. Mi más sincera gratitud a todos ustedes por su paciencia, por su benevolencia. Dios los bendiga a todos y que este trabajo maravilloso que realiza Mensaje Fraternal pues siga por siempre y para siempre hacia adelante. Me reitero humildemente a sus órdenes. En lo que yo pueda servirle, siempre estaremos a vuestra disposición. Gracias, hermanos. Para nosotros es bueno, un placer haberlo tenido con nosotros en familia. Tratamos de que estas reuniones sean así, que sean amenas, que sean en familia, que las personas se sientan cómodas en preguntar, porque como usted lo dijo, en el espiritismo todos somos aprendices, ¿no? Todos hay maestros, todos aprendemos. Y no solo en el espiritismo, en la vida, en la vida como tal, todos deberíamos tener ese pensamiento, ¿no? Que todos somos aprendices y de todos podemos aprender. Gracias muy particular a las lectoras que me ayudaron en este trabajo, y lectores, porque tú también lo hiciste, y Ciro. Mi gratitud hacia ustedes y Dios las bendiga. Bueno, queríamos primero invitarlos, bueno, como ya comentamos, al estudio de la próxima semana, donde estaremos, bueno, compartiendo el tema que sigue, ¿no? Que es la encarnación en los diferentes mundos. Ya lo dijimos, el hermano Rubén de los Santos de Uruguay. Pero no queríamos desaprovechar la oportunidad ya para concluir, hermano, que lo tenemos allí y sacarle como que el máximo provecho. Yo en lo particular quisiese invitarlo a que culminemos con una oración final por usted, si no es mucho pedir. No, al contrario, es un privilegio, siempre es un privilegio. Pues vamos todos, ¿verdad?, a hacer un acto de recogimiento de nuestro pensamiento y vamos a abrir nuestro corazón hacia Dios Todopoderoso, nuestro Padre, que está aquí y ahora con nosotros. Dios no es un ser ausente. Dios no es un ser lejano. Dios no es un alma que está distante. Dios habita dentro de nosotros. Dios está con nosotros. De alguna manera que solo Él conoce cada una de las criaturas, estamos conectados a Él. Y Él conoce hasta la cantidad de cabellos que tenemos en nuestro cuerpo, como nos ha dicho Jesús. Así que nos conoce mejor que nosotros mismos. Y a Él nos dirigimos con gratitud. Amado Padre, en este momento te doy las gracias. Te ruego nos perdones la insuficiencia que ya hemos tenido para divulgar con belleza y exactitud las buenas nuevas del Evangelio y las buenas del espiritismo en el Consolador que Jesús prometió y que Kardec codificó, que es nuestra amada doctrina espírita.
pero tú que suples la insuficiencia, Señor, lleva por el soplo de tu espíritu el entendimiento a cada uno de nuestros hermanos, que pueda hacer conexión de estas humildes palabras con las necesidades de su vida, con las necesidades de su espíritu, con las necesidades de su familia, con las necesidades que tenemos todos de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, para aplicar las bellezas y las verdades de esta doctrina, para que podamos aprovechar al máximo esta encarnación, esta oportunidad preciosa que tú nos has brindado, Señor. Cuán bendito y cuán grande eres. Amado Padre, que nos das las oportunidades que necesitamos en las reencarnaciones sucesivas para seguir cada día escalando en la espiral ascendente hasta llegar a ti, Señor. Mi alma se regocija en este momento de gratitud, Señor, por haberme brindado la oportunidad de ser útil, por haberme brindado la oportunidad de servir. Y te pido, Señor, que bendigas la casa mater de nuestro amado Alipio González, que bendigas a doña Ana, a Gipsiro y a todos los que allí trabajan para que Mensaje Fraternal continúe siendo un faro de luz que ilumine todas las regiones de América, Señor, como lo hizo Alipio con el libro espírita, con el anuario y con tantas iniciativas que tuvo este buen espíritu, Señor. Bríndale la oportunidad, Señor, de que siga asistiendo a esta casa con amor, con el impulso que le dio en materia, ahora aún más en el espíritu, Señor. Que su espíritu vibre en el trabajo de esta casa de Mensaje Fraternal y que juntos a él, junto a nuestro amado Alipio González, continuemos la tarea por siempre y para siempre. Que Dios nos bendiga a todos y bendiga nuestra semana que recién comienza. Que así sea.